Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera y hoy es miércoles 12 de noviembre del año 2025. Bueno mi gente, una de las noticias más importantes de las últimas horas dentro del acontecer cubano es la inundación en el pueblo de Sagua de Tánamo, la cabecera del municipio Sagua de Tánamo, y en Moa, en el norte de la provincia de Holguín. Inundaciones durante la madrugada que han tenido que obligar a evacuar a centenares de familias que han quedado atrapadas por el desbordamiento del río Sagua por las últimas lluvias y llevándolo a 2 semanas atrás por los mantos saturados y los ríos saturados y los embalses producto del huracán Melissa. Pues ahora han tenido que evacuar a muchísimas personas y siguen saliendo imágenes ahora en horas de la mañana donde se sigue todo este proceso de evacuación para evitar principalmente la pérdida de vidas humanas, porque hay muchas casas que se están comenzando a inundar por este desbordamiento del río Sagua. Estamos manteniendo de cerca la información sobre el último acontecer en lo que es el oriente cubano y el norte de la provincia de Holguín con estas nuevas inundaciones tras el desbordamiento del río Sagua por intensas lluvias en las últimas horas en la zona de Sagua de Tánamo hasta Moa, o sea, es el norte de la provincia holguinera. En el caso de La Habana vimos por Martín Noticias que a primera hora de la mañana hubo un desprendimiento del techo en una de las salas del hospital Calixto García en la capital cubana. No se conoce hasta el momento si han habido heridos, si hay alguna víctima. La información está en desarrollo y la seguiremos monitoreando para llevarles a ustedes actualizaciones de qué fue lo que realmente ocurrió en la mañana de hoy en el hospital Calixto García de La Habana. Sigue el segundo día del proceso penal que se le está llevando a cabo al exministro de Economía castrista y viceprimer ministro del régimen, Alejandro Gil Fernández. Como todos sabemos, Alejandro Gil fue detenido junto a su esposa y sus hijos, aunque la hija quedó exenta por no tener ninguna participación directa, pero en el caso de su esposa, de la que no se ha hablado durante todo este proceso, era la gerente comercial de Big Music, o sea, la exportadora de artistas a Europa, la que tenía negocio con Yuro. Yuro es un cubano que está establecido en España, que recibe a los artistas y recoge la parte, el dividendo que recibe la dictadura castrista por la llegada de artistas y los conciertos y presentaciones de artistas cubanos del catálogo de Big Music y de otras casas disqueras del castrismo en España no solamente, sino en el resto de Europa. Yuro tiene relaciones muy estrechas con Héctor Castro Santana, un abogado y sobrino nieto de Fidel Castro, por la parte de Angelita Castro, si no me equivoco. Pues toda esta gente son los que le sostienen el aparato financiero del régimen en España y en Europa. He escrito bastante sobre él y sobre todo las conexiones que tienen. Pero volvamos a Alejandro Gil Fernández. Bueno, en el caso de Alejandro, a la hija no le permitieron el día de ayer participar en la vista que se le sigue en una sala de lo penal de delitos contra la seguridad del Estado por 11 cargos, entre ellos el cargo de espionaje. Tiene cargos de malversación de bienes del Estado, de enriquecimiento ilícito y por ahí para allá. Pero no solamente Alejandro Gil, si vemos y buscamos fotos en los últimos años de las relaciones principales de Alejandro Gil, veremos que en sus fiestas privadas y en sus comelatas y sus vacilones participaban personajes como Israel Roja de Buena Fe, que tenía estrechas relaciones con él y con los hijos y con su esposa a través de Big Music, pero también vemos a Humberto López, el vocero del régimen castrista, que ahora sale en la prensa oficialista, en el noticiero de la televisión castrista, condenando a Gil, condenando a la familia de Gil, criminalizando lo que todos ellos han hecho históricamente por 66 años. Porque vamos al año 89, causa 1 del 89, Arnaldo Ochoa Sánchez, Antonio Laguardia Font, su hermano Patricio Laguardia, Amado Padrón Trujillo y Martínez, que era el secretario personal de Ochoa. Toda esta gente, más una veintena más de altos oficiales del Ministerio de las Fuerzas Armadas castristas y del Ministerio del Interior, valga la redundancia, manejaban muchísimas sumas de dinero y muchísimo tráfico de influencia en los años 80 con lo que se construyeron los primeros hoteles de Varadero y del oeste de la capital cubana, con dinero proveniente de la droga, de negocios con Pablo Escobar y negocios con el dictador de Panamá en aquel momento, Manuel Antonio Noriega. Vimos la causa, vimos las vistas que se hicieron públicas en aquel entonces, no ahora con el caso de Gil, y vimos que Ochoa, cuando por un lado y a través de libros y testimonios de sus familiares se les dio garantía de que no iban a ser fusilados, finalmente 4 de ellos fueron fusilados, otros condenados a penas de 30 años
de privación de libertad y otros apenas menores, pero realmente los máximos responsables de todo lo que había ocurrido en aquel momento con el narcotráfico y el vínculo de la alta cúpula de la dictadura castrista, que recaía sobre los hombros de Fidel y Raúl Castro Ruz principalmente. Ellos se limpiaron y excomulgaron su culpa ante la opinión pública internacional, haciendo este juicio en el mes de junio del año 89, y el 15 de julio, en horas de la madrugada, se consumaba la pena y salía aplicada la sentencia de pena de muerte por fusilamiento para Arnaldo Ochoa, Antonio Laguardia, Amado Padrón Trujillo y Martínez. El régimen siempre se ha limpiado. Sin embargo, Raúl Castro hace muchos años le hicieron una pregunta a un periodista internacional y le dijo: ven acá, Fidel Castro sabe todo lo que ocurre en Cuba. Y Raúl Castro contestó: cuando mañana va a volar una mosca por La Habana, Fidel lo sabe desde antier. Y es que el régimen se ha invertido muchísimos millones y billones de dólares, pudiera decir sin temor a equivocarme, en servicios de inteligencia, en espionaje, en control de los dirigentes y altos oficiales de ese régimen opresor. Ellos se vigilan unos a otros, ellos tienen un control estricto de los movimientos más mínimos de los altos funcionarios del régimen opresor castrista, para ahora salir a decir de que Alejandro Gil Fernández es culpable de 11 cargos, entre ellos espionaje. Eso es una farsa más del régimen opresor castrista, que está tratando de limpiar la imagen de Manuel Marrero Cruz y de toda su familia, que son dueños de Holguín, que tienen negocios en la capital cubana y en todas las provincias, incluidos restaurantes de mariscos en Varadero, de Miguel Díaz-Canel Bermúdez y su esposa Liz Cuesta, y la familia de estos, que se han enriquecido en Holguín y en la capital cubana con negocios que han montado, de Sandro Castro Arteaga, toda la rama de la familia Castro Soto del Valle y de la familia Castro Espín, por supuesto, Mariela Castro, el hermano, el nieto de Raúl Castro el Cangrejo, que son los nuevos ricos de la dictadura castrista y son los que han ramificado por todo el país una serie de bares, discotecas, pymes, negocios, casas de visita. Se han hecho los nuevos ricos y los nuevos millonarios, porque yo pienso que todo este final de todas estas estrategias del castrismo, ante la imposibilidad de poder desarrollar al país, de poder garantizarle las condiciones mínimas de vida al pueblo cubano, están tratando de buscar una salida al estilo de la antigua Unión Soviética. Esto me pinta lo mismo. Ahorita sacan un poco de glasnost para que la gente pueda opinar y puedan criticar más a los dirigentes de la cúpula dictatorial, y después vendrá la perestroika, y después vendrá el cambio fraude, y después vendrá un gobierno impuesto y apoyado por los organismos internacionales y por los hipócritas que se erigen en defensores de la democracia y de la libertad de los pueblos, y dejarán allí a los que hoy son los segadores de la libertad del pueblo cubano. Mañana serán los nuevos dueños, los nuevos ricos, los ministros disfrazados y maquillados de democracia, y este es el futuro más promisorio que se le ve a Cuba y a su pueblo. Seguirá la pobreza, seguirán la gente comiendo de la basura, seguirán cayéndose de sus casas, seguirán viviendo en la miseria, y entre esa miseria seguirán emergiendo pymes, restaurantes, negocios, almacenes y artistas cómplices de la dictadura que le maquillan y le lavan la cara a ese régimen opresor, mientras en las cárceles cubanas palidecen miles de presos políticos, mientras todo el que sale y protesta por falta de sus necesidades básicas como agua, electricidad, alimentación y medicamentos, lo condenan hasta 8 años de privación de libertad, porque en Cuba no hay ningún tipo de libertad. Ahora que en un mes se acerca un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el pueblo cubano tiene violados sus 30 artículos desde el 1 de enero de 1959. Cuba vive en la oscuridad, Cuba vive en la miseria, Cuba vive en la desgracia, vive bajo la represión de un régimen opresor que lo único que le interesa es seguir enriqueciendo a sus miembros más cercanos, a sus hijos, nietos y testaferros, y condenando al pueblo a una muerte silenciosa. Las imágenes del cementerio de Camagüey son espeluznantes, pero no es el único. El cementerio de Cienfuegos está igual. Así está el cementerio de Colón en La Habana. Es una crisis sanitaria, es una crisis alimenticia, es una crisis de recursos, es una crisis existencial en la que el castrismo opresor, después de 66 años, ha condenado al pueblo cubano, y no tienen un escape, no hay una salida al final del túnel, porque la única y verdadera salida para toda la desgracia que está padeciendo el pueblo cubano desde el 1 de enero de 1959 es el fin de la tiranía opresora castrista, que es la que tiene al pueblo viviendo en la miseria más espantosa desde hace más de 6 décadas, con la complicidad de los organismos internacionales, de la ONU, que ahora lleva una relatora allí
para mirar el impacto del embargo, cuando saben de que no hay ningún embargo, que el embargo en el único acápite que funciona es en que no se le da fianza, no se le da dinero al régimen castrista y no se le vende sin que pague en efectivo por el largo historial crediticio de mal crédito que tiene la dictadura castrista, que le ha robado incluso a sus aliados. Le debe a Rusia, le debe a Venezuela, le debe a China, le debe a las 11.000 vírgenes, le debe a todos los países que han confiado en la palabra de una dictadura que lo que ha hecho es hambriar y condenar a la muerte, a la miseria y a la desgracia a millones y millones de cubanos. El castrismo le debe muchísimo al pueblo cubano. Ese régimen opresor tiene que desaparecer, porque si no desaparece, como les he dicho 1000 veces, van a ir desapareciendo a generaciones enteras de cubanos y seguirán condenándolos al hambre, a la miseria y a todas las calamidades que tú, cubano, que me ves desde la isla, sabes que están padeciendo. Cuba no aguanta más. El pueblo no merece seguir viviendo en la indignidad, la miseria, el abandono, el olvido y la desconexión que ese régimen dictatorial tiene con los cubanos. Porque entre la miseria emerge la riqueza. Entre el cubano que tiene que caminar cuadras y kilómetros para poder salir a buscar algo que comer o llevar a un ser querido a un hospital, o que no tiene un medio de transporte para darle el último adiós y llevar a un cementerio a una persona fallecida, están los camiones de lujo, los carros de alta gama, las mansiones de la cúpula dictatorial, sus paneles solares, su lujo, su opulencia, sus negocios y una vida totalmente paralela y distinta a la desgracia y la miseria en la que sobreviven la mayoría de los cubanos. Leo comentario. Omar Sayuta Quechel. Gracias, mi hermano. Buenos días y bendiciones. María Rodríguez, buenos días. Para ti también. Albacora, buenos días y bendiciones. Caterina Armentero, buenos días. Oriesel García, bendiciones y buenos días para ti. Félix B. Mayo García. Alejandro Gil es el más tonto de todos, pero el gobierno cubano es la banda de Alibaba y los 40 ladrones. Félix, ¿tú sabes qué es lo que pasa con esto? Que Alejandro Gil posiblemente en todo este tiempo que lo han estado preparando, le han prometido de que lo van a poner con una condena mínima, de que lo van a acomodar como han hecho con Laje, con Roberto Robaina, con Luis Orlando Domínguez, con todos estos testaferros del castrismo que han sido defenestrados por años, y al final lo que le van a aplicar es la máxima. Lo van a tratar de coger de ejemplarizante y lo van a coger, como puse en el artículo que hace unas horas, que hace unos minutos acabo de publicar, perdonen, lo van a coger de chivo expiatorio y lo van a servir de holocausto para el demonio de Virán, para la piedra miserable de Santa Ifigenia, donde hacen sus rituales satánicos, el castrismo opresor, y será el que expíe las culpas de todo lo que siguen haciendo los demás miembros, Díaz Canel, Marrero, Esteban Lazo, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, todos los miembros de la cúpula dictatorial, toda esa corruptela que es un puñado de miserables que tienen condenado a nuestro pueblo a la miseria y a la desgracia. Mari Pilotos, me hiere y me repugna, a mí también. Esperanza Carbonell, faltan más caimanes de ese mismo pozo. Gil no es el único traidor. Todos son traidores, todos han traicionado al pueblo cubano. Esperanza. Alexis Pérez Malzán, lo de Gil es distracción. Espérense, que es que se me corren. María Rodríguez, buen día. Margarita Versalles, saludos para ti también. Miriam Núñez, y todos se lo venden un abuso, por favor. Así mismo es, todos lo van a seguir vendiendo porque el pueblo no le dice, no, yo no te voy a pagar esto, porque esto llegó de donación de otro país que lo donó, lo regaló para poder paliar un poco la miseria de 60 años en la que hemos estado viviendo. Señores, lo que está sucediendo en el oriente cubano no es más que la consecución de 66 años de miseria, de abandono del castrismo. Vemos esas comunidades rurales donde esa gente pasan 20.000 necesidades de hambre, miseria, no tienen caminos, no tienen drenaje, no tienen acceso a agua potable, tienen una bodega donde desde el mes de mayo, desde el mes de abril, lo único que les ha llegado es 1 libra de arroz y 3 libras de azúcar prieta. Es un genocidio lo que el castrismo ha cometido con millones y millones de cubanos en estos 66 años. Por eso desde aquí, desde La Tijera, seguiremos alzando la voz por la libertad de Cuba. Seguiremos denunciando los crímenes del castrismo y mostrándole al mundo la realidad de lo que acontece en Cuba, no como lo hace la prensa del castrista ni la prensa internacional al servicio del régimen opresor. Prensa internacional que ayer estaba en las afueras del lugar donde estaban juzgando a Alejandro Gil y no tienen el valor para enfrentársele al régimen castrista y decirle no, usted tiene que permitirme a mí ver el juicio, usted tiene que permitirnos a nosotros tener acceso, tiene que haber alguien que dé una explicación de qué es lo que está sucediendo allá adentro.
Pero como en Cuba no hay ley, en Cuba hay una tiranía opresora, en Cuba hay una dictadura que son los que mandan, dicen y deciden qué es lo que se hace dentro de la isla, pues nadie sabrá al final la realidad de lo que se está hablando dentro de ese juicio. Olga Hidalgo, saludos y bendiciones. Con la miseria y el hambre que hay en Cuba, esto está lleno de corruptos, así mismo es. Lo que trae la miseria, el castrismo, el comunismo, la izquierda, el socialismo, es eso, a cuesta de dirigentes corruptos, funcionarios que tienen todo el poder y hambrean y condenan a la miseria y al hambre a los pueblos, para ellos seguir sosteniendo su aparato represivo y para seguir enriqueciéndose a costa de la desgracia de millones y millones de personas. El socialismo, donde único se materializa, es en las barrigas de los que dirigen los regímenes dictatoriales bajo esa doctrina ideológica miserable y fracasada. Cuba sin filtro. Buenos días, mi hermano, bendiciones para ustedes por allá también. Y nada, mi gente, les deseo una linda jornada de miércoles, muchísimas bendiciones. Si estás en La Habana y hay frío, pues abríguense. Aquí también hace mucho frío en la Florida, en el sur y centro de la Florida. Les deseo una linda jornada, vuelvo y les repito. Gracias por seguirnos, por compartir nuestras publicaciones para poder seguir llegando a más personas con la realidad, la cruda y dolorosa realidad de lo que acontece en Cuba, y hacerlo gracias a ustedes con inmediatez y con veracidad. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es la página La Tijera. Buenos días, Alberto Núñez Horta, y bendiciones para todos.